Y listo. Bueno, lo dicho, buenas tardes a todas, todos. Ha sido un fin de año un poquito complicado desde el punto de vista docente, por lo menos. Ustedes creo que también lo han debido padecer con todas las acciones que han estado realizándose en en el aula virtual. Y en ese sentido, bueno, pues algunas de las tareas, del acceso a a la información del curso, pues durante unas semanas no estuvo visible y luego después restauraron un respaldo y retornaron algunas cosas que yo había podido cambiar y publicar. Así que las disculpas del caso realmente estaba totalmente fuera de nuestro control. Yo la verdad es que no tenía ni idea que pretendían hacer algún tipo de actualización general del Moodle. De haberlo sabido, habríamos orientado las cosas de otro modo. Pero bueno, aquí estamos. Nos faltan muy poquitos días para terminar el módulo. Comprendiendo cómo han estado la situación, pues las fechas de entrega, sobre todo de la tercera tarea, que es el dashboard de GIS 2, y también la tarea de costo total de propiedad de la semana anterior, pues se prorroga por unos días hasta que termine la semana lectiva, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si alguno o alguna no la ha entregado todavía, la entrega en el caso del dashboard, pues es hacerla propiamente dicho en en la plataforma de DGIS 2, y la de costo total de propiedades. Subir aquí al Moodle un enlace, ¿verdad? Según lo que hace, lo genera la herramienta del BID, pues hasta el martes, incluyendo el martes, ¿de acuerdo? También el día de hoy, pues queda disponible el examen final. Luego, cuando terminemos un poco la exposición, pues les cuento un poquito algún detalle sobre ese examen. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda inicial. Con muchísimo gusto. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, como saben, pueden abrir el micrófono y conversar en cualquier momento, ¿verdad? Igual, me confirman, por favor, si están viendo bien la pantalla, si me están escuchando. Adelante, Elmer. Hola, hola. Yo solo notificarle de que para ver una de las clases que subió pregrabada, sí tuve inconveniente porque no me permitía acceder prácticamente hasta el día de anteayer práctico, por decirlo así, fue que ya al menos en mi caso Ajá. pude acceder correctamente a la plataforma, realizar lo de las tareas y poder visualizar el link. Entonces, no se lo reporté en su momento porque pensé que lo había tomado igual como los problemas que habían reportado en el Sí, grupo, ¿verdad? sí, sí. Entonces, Parte pero viéndolo bien, decía de que pues teníamos una nota de puntuación por revisar esa de responsabilidad, por revisarla antes de la fecha y no había podido hacerlo, solamente ese Sí, dato. efectivamente, gracias por el comentario, porque igual también en el sentido de de la visualización de la grabación de la semana 4, que fue la grabada, o de las personas que no pudieron participar en en la sesión interactiva de la semana 3, igual me di cuenta hace poco que la grabación de esa semana 3 había sido ocultada porque así estaba en el backup. Entonces, obviamente no voy a poder utilizar la información que me da Moodle sobre el acceso a dicha grabación o a las sesiones ni nada, porque ustedes han tenido problemas para acceder, entonces sería muy injusto. En ese sentido, lo que estoy haciendo es que todas las personas que entregan la tarea, bueno, hay personas que sí sale, ¿verdad? Que han revisado o que hicieron la visualización de la grabación y demás, pero todas las personas que entregan las tareas, tanto de la semana 3 como de la semana 4, pues doy por sentado que han visto la grabación y que saben saben del contenido de la semana. Entonces, esa participación se toma en cuenta. ¿De acuerdo? Pues la única manera que puedo compensar ese defecto que hemos tenido ahí en en la plataforma. Así que con hacer la tarea ya esa nota
con muchísimo gusto yo se las pongo porque no hay otra manera de reconocerles esa participación, ¿verdad? No sé si queda aclarado. Sí, gracias, muy amable por el dato y la aclaración. Con mucho gusto. Recuerden además que las calificaciones hasta este momento de todas las actividades ya están colocadas en la hoja de cálculo que está en la primera semana, ¿verdad? Acuérdense, si no, aquí se los voy a enseñar por cualquier cosita. Aquí, para atrás. Un segundito. Chun, 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 chun. Esta es la práctica de costo. Acuérdense que las calificaciones están en la introducción, ¿ok? Y aquí hay un enlace que pone calificaciones. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden entrar y van a entrar a este archivito, ¿ok? Esto es lo que van a ver. Ya están todas las calificaciones. Si alguien tiene algún inconveniente o alguna duda sobre algo, pues con mucho gusto me lo hace indicar. No sé si está por aquí, por cierto, Claudia Morán, porque vi que tenía hecho una parte o prácticamente todo. No sé, no está. De, ¿Cómo no? sí está, Yo aquí está. soy Margarita. Hola Dígame. Margarita. Le falta el dashboard de la tarea de la 3. Sí creo todas las gráficas, pero le faltó ponerlas en el dashboard. Solo un pedacitillo le faltó nada más apenas, lo último. De veras. Sí, Bueno, lo voy a revisar y lo termino de enviar. sí, sí, perfecto. Fátima Ok, por ahí levantó la mano. gracias. Adelante, Fátima. Hola, buenas tardes, ingeniero. Adelante. Yo sí he tenido problemas para hacer la dashboard. Ujú. Eh, no, simplemente no la puedo hacer. Ya seguí todos los pasos varias veces y no la he logrado hacer. Vale, Entonces, vamos a hacer algo. Cuando terminemos, como la clase de hoy no es tan extensa como las demás, entonces terminando la clase, con muchísimo gusto, usted me va a compartir la pantalla, me va a enseñar qué es lo que he ido haciendo y así le puedo ayudar para encontrar el problema. Y es perfecto. por, Ok. así, ¿le parece? Sí, gracias. Con mucho gusto. Si alguna otra persona tiene también problemas para terminar la tarea número 3, que yo sé que es la más complicada de todas, pues igual se quedan al final de la clase y con muchísimo gusto pues les acompañemos hasta que la terminen con éxito. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, muy bien, pues vamos allá. Vamos a hablar hoy de seguridad informática en el entorno de la salud. Y bueno, pues es un tema que es muy triste tener que colocar con este protagonismo, ¿verdad? Final de un curso de gerencia de la salud, pero lamentablemente la realidad es la que es. Y bueno, yo me acuerdo en los tiempos en los que comenzamos a desarrollar herramientas informáticas en el ministerio, estamos hablando de 2008, 2009, 2010. La sensación, con mucha honestidad, era como que a nadie le iba a importar lo que hiciéramos. Más bien al contrario, cualquier malvado no nos iba a tener como piedad, ¿sí? Como, ay, pobrecitos, si son el ministerio, y son gente humilde y tienen pocos recursos como para pagar grandes infraestructuras de ciberseguridad. Entonces, bueno, los vamos a dejar ahí porque pobrecitos. Y eso cambió de la noche a la mañana ahora. En apenas unos años, de repente, el sector salud se convirtió en un objetivo primordial de todos los personajes más execrables del mundo del Internet, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que con muchísimos problemas para poder mantener a salvo tanto la funcionalidad de los sistemas como de los datos que contienen, ¿verdad? Y bueno, pues en El Salvador además ya tenemos un marco jurídico que aplica. Ahora lo vemos de nuevo, ya lo vimos en la primera semana, pero vale la pena hacer una pequeñita revisión de la ley de ciberseguridad em, y que bueno, pues que podría empezar a aplicarse en cualquier momento. ¿Ok? Vamos allá. En realidad,
todavía podría pensarse, ¿no? De que hasta qué punto uno tiene que preocuparse mucho si el ámbito es el de la salud, pues no tendría por qué haber muchos problemas. Pero como ahora ya todas las labores que ustedes hacen, en realidad, pues dependen en una gran medida del uso de sistemas informáticos, pues están expuestos, ni más ni menos. Así que me tiene que preocupar. Y como les digo, como les anticipaba, ¿verdad? Ahora ya el sector no solamente ha pasado de ser ignorado o tolerado a convertirse en uno de los objetivos primarios de estas bandas de ciberdelincuencia, porque saben que son instituciones, son empresas que, bueno, pues que tienen un impacto muy grande cuando tienen este tipo, sufren este tipo de ataques y por tanto, pues están generalmente, eh, digamos, proclives a pagar los rescates, ¿verdad? Eh, para intentar impedir una divulgación de datos o para liberar algunos sistemas que estén bloqueados o secuestrados, ¿verdad? En el caso, además, del Salvador en el sector público, pues claramente las cosas han cambiado bastante, porque ahora se utiliza informáticamente muchísimo todo, ¿verdad? Bueno, de hecho, los últimos meses ha sido todo una vorágine, ¿verdad? Por la aplicación de Doctor SB y demás. Y bueno, veremos a ver si yo espero que estén tomando todas las medidas necesarias para proteger toda esa información. Mm, Sé que hay personas muy competentes en el ministerio y no sé hasta qué punto están involucrados o si eso es una herramienta que está gestionando directamente Casa Presidencial, lo desconozco. Pero sé que hay gente muy buena en el gobierno, otra gente no tanto. Espero que los que estén al frente sean de los buenos y que tengan mucho cuidado, porque claramente toda la información que se estará capturando en esa aplicación, pues es mega sensible, ¿verdad? Igual que la del expediente clínico electrónico, el SIS y demás. Así que bueno, ahora pues además aplica la ley de ciberseguridad en el sector público y bueno, es, es de tenerlo mucha precaución, ¿verdad? Algunos ejemplitos, todos estos dibujillos que les van apareciendo, pues tienen su respectivo enlace para cuando descarguen la presentación. Ha habido en El Salvador y en el mundo en general, ¿verdad? Hubo un montón de leaks, de secuestros, por ejemplo, el ransomware, que nadie dijo que fue ransomware, ¿verdad? Porque Dios guarde, iban a decir algo así, ¿verdad? Pero en el 2021, acuérdense que el Seguro Social fue secuestrado y tardó casi una semana y pico en volver a la normalidad, tirando de un respaldo. Luego después ha habido también filtraciones de datos, ¿verdad? Tanto del seguro como de probablemente del Registro Nacional, ¿verdad? Del RNPN. Eh, y bueno, el- luego también el propio ministerio ha tenido algunas divulgaciones, probablemente exportaciones de Excel procedentes del SIMOU o del BIGEPES, de algunos de los sistemas de vigilancia, ¿verdad? Que han sido pues divulgados de manera no consentida por alguien que pudo haber tenido acceso legítimo, pero que lo utilizó de esa manera. Y bueno, pues la verdad es que si ustedes pulsan en este botoncillo cuando descarguen la presentación, pues van a ver los últimos ciberataques que haya habido. Y por cierto que aquí hay un artículo bastante interesante del HIPAA, que es el organismo de coordinación que tienen los Estados Unidos. Y la verdad es que está interesante porque tiene todos los ataques que han habido desde 2023 y, y bueno, algunos muy recientes, de hecho, bueno, se han sacado un montón de gente, ¿verdad? 192 millones, por ejemplo, de personas afectadas en esos hackings. Ahora hay algunos vivos. De hecho, algunos de los problemas, uno que hay en Nueva Zelanda, me parece recordar que ha habido un ataque muy fuerte. Si no estoy mal, por aquí debe estar. Ha sido muy reciente.
No, no me sale. Pero bueno, ha habido un ataque súper fuerte en una empresa que almacena datos de pacientes para intercambio, ¿verdad? Y bueno, pues eso ha sido brutal. Eso ha sido en este mes de enero. Así que todo el bendito rato estamos con esta problemática. Y si a ustedes les toca digamos, el papel de gestionar o de coordinar la implementación o desarrollo de un sistema informático aplicado a la salud, pues que deben saber que las primeras cosas que tienen que considerar, hemos hablado durante estas semanas sobre el tipo de sistemas que tienen que utilizar, su diversidad, ¿verdad? En la tierra, en la nube, el costo, cómo pueden vigilar que los costos no se eleven indiscriminadamente, eh, cuál es la inversión que pueden hacer y cómo poder proyectarla, pero probablemente lo primero que tendrían que poner como piedra de ese camino es y cómo vamos o qué vamos a utilizar para proteger todo ese esfuerzo informático que vamos a hacer. No lo pueden dejar a un lado. Eh, Hay muchas posibilidades, ahora vamos a ver algunas. Lo normal es que ustedes necesiten una asesoría específica, ¿verdad? Alguien especialista. Hay muchas empresas y además de consultores que les pueden ayudar en ese sentido, pero definitivamente eso es un costo que tienen que tomar en cuenta, muy importante. ¿Ok? No lo omitan, por favor. Vamos a hablar de los impactos que puede tener un ciberataque en este sector. La verdad es que son cosas como un poco pues sí, obviamente, ¿verdad? Es lo normal, pero no está de más ver todos los impactos importantes para valorar en su justa medida, eh, a qué nos exponemos, ¿verdad? Eh, no están ordenados en orden de importancia, ni de relevancia, ni nada, porque depende del contexto, pueden ser unos más intensos, más importantes para la institución correspondiente atacada, pero bueno, yo los he puesto en función de lo que a mí me parece más impactante, ¿ok? El primer punto de impacto suele ser la divulgación no consentida de la información de los pacientes. Claro, hay entornos donde los pacientes pues no pueden protestar ni, ni hay, digamos, manera de que puedan reclamar indemnizaciones o poner denuncias para ese fin y entonces pues hay una cierta sensación de impunidad, ¿ok? Pero hay otros donde eso sí es muy peligrosito, ¿ok? Sobre todo en el sector privado, ¿de acuerdo? Sobre todo que ahora hay más legislación de protección. En este caso, la que aplicaría sería la Ley de Protección de Datos Personales. En el sector público la cosa es un poquito diferente, ¿verdad? Pero bueno, en el sector público también ahora tenemos la Ley de Ciberseguridad que les he contado y la vamos a ver dentro de un momento, algunos de sus artículos y sus consecuencias, ¿ok? Pero el punto más grave es esa, que a nadie le gustaría ver su información de salud publicada por algún lado, ¿verdad? Y, y mucho menos que eso además llegue a manos de gente inescrupulosa, ¿verdad? Y puedan hacer alguna cosa fea, ¿verdad? Un chantaje o algo así. Otro punto muy importante es que normalmente la gente que ataca, aparte de que vayan detrás de la información para pedir eh, un dinero, un rescate, a cambio de que no se publiquen, otro de las maneras que tienen de lograr que la gente pague, porque al final de cuentas todo esto no se hace ya por deporte, sino que se hace por dinero, es secuestrar los sistemas. Mientras están secuestrados, mientras están encriptados, normalmente lo que hacen es instalar una pequeñita aplicación, la ejecutan. Normalmente se la instala el propio usuario sin que se dé cuenta, ¿verdad? No es que haya alguien ahí desde Corea del Norte conectándose a tu máquina y instalándote sin que tú te des cuenta de una aplicación. Eres tú el que sin querer pues abriste un correo que tenía un adjunto que parecía tal cosa y le diste doble clic al adjunto, no te diste cuenta, el sistema operativo que tenías pues no era suficientemente actualizado ni tenías un antivirus y tú mismo te instalaste el ransomware.
Y claro, en ese momento esa aplicación tomó el control, encriptó tu disco duro y avisó al cracker sinvergüenza del país que fuese de que tu computadora pues está siendo, digamos, secuestrada. A veces eso queda latente y simplemente le informan y abre una puerta para que esa persona, esa banda, pues entre a la computadora y la utilice como puente para entrar a otras y así secuestrar cada vez en la red, ¿verdad? Más equipos para que el secuestro tenga más efectividad. O sea más grave el secuestro y si es posible llegar hasta los servidores que contienen los datos, pues mejor. Así hacen estos sinvergüenzas. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que los servicios sobre los que están funcionando esas máquinas, ¿verdad? Pues quedan completamente bloqueados. Muchas veces lo que se sugiere como medida de contingencia es desconectar, ¿verdad? Apagar las computadoras, desconectarlas de Internet, pero como todos los sistemas necesitan Internet prácticamente, y obviamente tienen que estar encendidas los equipos, pues te quedas sin sistema. Y mientras eso es así, alguien puede intentar restaurar las máquinas a como estaban antes de que se instalara la aplicación de ransomware, eh, pues se tarda tiempo, pues en todo ese rato no estás dando un servicio, pues eso puede ser días y semanas, ¿verdad? Como pudimos ver en el caso del seguro en el 2021. Tercer punto, bueno, pues si me secuestran los datos, pues no tengo toda la información del paciente. A lo mejor estoy estoy dando consulta y me informan de que hay un problema con el sistema y bueno, pues al final de cuentas la relación médico-paciente es, salvo ahora con la aplicación esta, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un expediente clínico electrónico, no es más que una herramienta accesoria de una entrevista vis a vis entre el doctor, la doctora y el paciente. En ese sentido, siempre se puede hacer esa parte, pero no tienes acceso a nada del historial del paciente. Y eso puede ser muy importante para poder dar una consulta adecuada, porque el paciente a lo mejor es una persona que no tiene las condiciones para acordarse de su pasado médico, de sus alergias, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso puede afectar un montón y eh, mínimo a lo mejor te toca pues mandar una batería de exámenes nuevos para poder tener alguna información y no cometer un error, ¿verdad? A la hora de, de- de dar un diagnóstico y, y bueno, recetar, ¿verdad? Algún medicamento. Así que ese también es un punto muy importante cuando el sistema no está disponible. Otra parte importante que se ha dado mucho menos, o al menos yo no he tenido conocimiento de que haya sido o que haya habido algún ataque en ese sentido, pero, pero los sistemas más viejitos que tiene el Ministerio de Salud son los sistemas de vigilancia. No sé hasta qué punto los habrán actualizado ya. Y sé que ha habido digamos, algunas acciones de protección, ¿verdad? Porque antes estaban expuestos en Internet para que todo el mundo, aunque fuera con Turbonet o con desde la casa, pudieras meter el registro diario de consulta, porque era la prioridad y no había tanto problema. Pero esos sistemas son bastante vulnerables porque ya están viejitos. Entonces, podría suceder que de repente pues toda la información de vigilancia pues, quede inaccesible y hay decisiones de salud pública que dependen extremadamente de esa información. Así que otro de los ataques muy delicados que podría tener cualquier país, en este caso sí a nivel de la Rectoría de Salud, pues podrían ser los sistemas de vigilancia, ¿ok? También, también en este momento, pues todas las personas que trabajan en el sector público, porque ya sabemos que aquí aplica la ley de ciberseguridad, pues que es esa referencia, a pie de página que todavía no se ve, pero ahora saldrá, pues le aplica una serie de articulados y de multas, ya seas el responsable directo o el titular
de la institución que, que tenga el problema, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Y por último, no menos importante también, la verdad es que cuando a alguien lo atacan, eh, pues pierde la reputación. O sea, en este caso es el sector público el que se ve más, digamos, al margen de que pueda tener algún problema porque los derechohabientes del Seguro Social, independientemente de lo que le pase a informática al Seguro Social, van a seguir yendo al Seguro Social. Y las personas usuarias de los servicios públicos de salud en el ministerio, igual, pues son dependientes de esos servicios. No, mm, a pesar de que puedan generar una opinión adversa por tener sus datos expuestos por un ataque, pues al final de cuentas es la institución a la que tú vas a acudir, porque no tienes otro remedio. Entonces, donde suele haber mucha más preocupación en cuanto al daño reputacional, definitivamente es en el sector privado. Porque sí, tus clientes pueden tomar una decisión radical, ¿verdad? Decir, ah, bueno, pues si el hospital este donde yo llevo, voy yo y mi familia, tiene este tipo de problemas, mejor me voy a la competencia y chao. Así que eso sí, definitivamente es bastante complicado en ese sector, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la ley de ciberseguridad, seguridad de la información, pues revisemos un minutito, no nos entretengamos mucho, pero sí revisemos un poco algunos detalles de la ley. Es muy importante que ya tengamos claro que la agencia ya está activa, ¿verdad? La Agencia de Ciberseguridad del Estado. Todavía yo no conozco, si ustedes sí le conocen y me lo cuentan, pues yo les agradezco, alguna acción específica, más allá de emitir un reglamento, que hayan realizado esta agencia, pero en cualquier momento puede activarse, ¿ok? Entonces, el punto aquí importante es ver qué obligaciones tenemos y esto significa que ustedes, si están al frente de cualquier institución, pues tienen que hacer todo lo que ven acá, ¿ok? Implementar el sistema de gestión, elaborar una estrategia de seguridad informática y un montón más de actividades, ¿verdad? Designar a personas y áreas responsables de todo este proceso, o sea, gente que tiene que tener la cualificación necesaria para esto. No puede ser alguien que simplemente sea una persona que tenga conocimiento de soporte técnico básico, sino que tiene que ser alguien competente, ¿verdad? Y le va a tocar, como pueden ver, gestionar y tramitar todo tipo de adquisiciones o de implementación de estrategias para que la ley se cumpla en su institución. Ahora, viendo que esas son las obligaciones básicas, ¿verdad? Vamos a ver algunos temas. Aquí, en este caso, eh, estamos hablando de que estamos expuestos como responsables, ¿verdad? Todo lo que determina el ordenamiento jurídico, ¿ok? Todos los sujetos obligados por el presente ley serán responsables por las infracciones. Y ahora veamos esas infracciones un momentito. Las leves me las voy a brincar. Vamos a concentrarnos en las graves y en las muy graves. Planes de continuidad operacional y ciberseguridad aprobados por la Agencia de Ciberseguridad del Estado. O sea, no vale que usted diga, no, yo aquí tengo mi plan. No, no, tiene que haberlo enviado a esa agencia y te lo tiene que haber devuelto aprobado. ¿Ok? Y después tienes que implementarlo, no es un brindis al sol. Tienes que llevarlo a cabo. Por supuesto, si vos te pones un plan absolutamente nimio, que no realmente no va a protegerle en absoluto del riesgo, ah, bueno, pues entonces la hace, seguramente él se lo va a devolver y le va a decir que no sirve, ¿ok? Así que mucho cuidado con no haber cumplido con este paso, ¿de acuerdo? La ACE por sí misma va a estar empujando y publicando diferentes normas y demás para que todo el mundo las aplique. Si las incumplís,
también es una falta grave, ¿ok? Y es muy importante que ustedes sepan que no solamente son los encargados directos de ciberseguridad a los que se les va a acusar o se les va a aplicar una infracción, sino que también a los titulares, alta dirección y funcionarios que estén involucrados. Y esto a mí me parece interesante, sobre todo para que digamos que no paguen los platos rotos las personas a las que les encarguen de implementar estos planes, esas personas digan, bueno, pero entonces necesito estas herramientas o que me apoye con capacitaciones o con el desarrollo de una estrategia de ciberseguridad a nivel general y luego de repente pues la titular le diga, no, tengo otras prioridades. Yo a usted le he puesto como responsable de ciberseguridad porque tengo que cumplir con la ley, pero en realidad no le voy a apoyar porque no tengo recursos o porque, como les digo, tengo otras prioridades. Ah, bueno, pues en la ley está clarito, 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 ¿verdad? Que si de repente hay omisión o negligencia por parte de los titulares, salen también en la jugada, ¿ok? Eso está bastante interesante en la ley. Con las infracciones muy graves, pues sobre todo cuando hablan o están aplicadas sobre todo cuando ya se está materializando el ciberataque, ¿verdad? mm, o en la prevención de los ciberataques. Entonces, si tú no cumples con las medidas, pues es una infracción muy grave. O sea que prácticamente, si tú tienes un ciberataque, te van a acusar de que estás cometiendo una infracción muy grave porque has dejado que te ataquen. ¿Ok? Eh, no habrías adoptado de forma oportuna, expedita y eficiente las acciones para reducir el impacto y la propagación, eh, el cuidado de no crear un área responsable para la implementación y seguimiento de las acciones y demás. Y también aplican en las muy graves los titulares, la alta dirección y no sé qué. ¿Ok? Así que mucho cuidado, mucho cuidado porque de repente el próximo ataque que reciba alguna institución gubernamental, probablemente la agencia va a tomar algún tipo de determinación. Y hay sanciones, ¿ok? En el caso de las sanciones las muy graves, están entre 50 y 100 salarios mínimos, entonces pueden llegar las sanciones a 36.500 dólares. ¿Ok? Este es un gazapo que se les olvidó allí a los diputados, ¿verdad? Que pusieron que si era del sector privado, pero la ley solo aplica al sector público. Esto es un error que tienen. También por aquí decía que no una vez que te sancionen, ya no vas a poder trabajar en el sector público, ¿verdad? Por 10 años. O sea que no solamente te van a multar y te van a echar, sino que eh, no vas a poder trabajar para el gobierno en 10 años. O sea, te acaban de dejar completamente en la Bill Street. Y bueno, eso es algo que está pasando eh, sin que haya alguien cometido algún tipo de infracción, ¿verdad? Pero es muy peligroso en el sentido de que, no sé, con el nivel de arbitrariedad con el que se toman decisiones últimamente en el sector gubernamental, pues podría utilizarse esta ley, ¿verdad? También como un poquito de una medida eh, agresiva, ¿verdad? Si alguien quiere echar a alguna persona y demás, amenazándolos con esta ley también. Así que mucho cuidado, que la ley está vigente, que ya la agencia, hasta hace unos meses la agencia no existía, entonces era papel mojado. Hoy ya la ley sí es aplicable por esta entidad y en cualquier momento pues se puede instrumentar, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, consultita sobre la aplicación de la ley, ¿no? ¿Todo bien? Creo que sí. Muy bien, vamos entonces a seguir hablando de conceptos sobre ciberseguridad. Eh, hay tres elementos fundamentales cuando estamos hablando de ciberseguridad.
Y en general, eh, son conceptos básicos de prevención, ¿ok? De prevención y de mitigación. Normalmente nosotros tenemos un riesgo que es la combinación de vulnerabilidad y de amenaza. Entonces, vamos a detenernos en cada uno de estos tres elementos de esta ecuación aplicado a la ciberseguridad, ¿ok? Y ponemos algunos ejemplitos relacionados en el sector salud. Comencemos por la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad, pues son debilidades propias que tienen los sistemas y, bueno, pues gracias a que no hay sistema perfecto o súper perfecto, pues cuando lo ataquen esa vulnerabilidad, pues va a tener algún tipo de impacto, ¿verdad? Es muy importante cuando hablamos de informática que lo típico es pensar que el problema lo puede tener la aplicación que estoy utilizando o la propia computadora o servidor, pero no es así. De hecho, normalmente las mayores debilidades que podemos tener en los sistemas de información en salud no suelen ser las herramientas informáticas o su infraestructura, sino que podemos tener problemas con el proceso, ¿ok? Un sistema informático es una herramienta de acompañamiento administrativo, generalmente, a un proceso de atención de la salud, pero hay partes de ese proceso en las que eventualmente no se utiliza una herramienta, sino que se utilizan todavía medios tangibles, ¿ok? Que se imprimen cosas, eh, que se anota en un papelito el numerito de la cita o de tal y se lo lleva el paciente al, al otro lado. En esos momentos, en esos pasos es donde suele haber más vulnerabilidad, ¿ok? Y se puede aprovechar ese tipo de vulnerabilidad para atacar el sistema informático, ¿ok? Y número dos, las personas. Quienes utilizan los sistemas generalmente son los eslabones más débiles de esta cadena, ¿ok? Pueden tener todo tipo de situaciones para mm, cometer errores, ¿ok? A la hora de cumplir con las políticas de seguridad que se tengan definidas. Desde conveniencia o haraganería, depende de muchas cosas, ¿verdad? A la hora de compartir sus usuarios y sus contraseñas y dejarlos expuestos, o personas que ha sucedido, ¿verdad? Que son chantajeadas, ¿ok? O sea, gente que de alguna manera se les hace lo que se llama ataques de ingeniería social, personas vulnerables como tal, sentimentalmente, por ejemplo, ¿no? De repente, pues, a cambio de que no se divulgue determinada información de esa persona sensible, ¿verdad? A su familia o en internet y demás, pues le dicen que tiene que dar acceso al sistema para ver datos X. Eso, definitivamente quienes tienen más riesgo, pues son los administradores de los sistemas informáticos, ¿verdad? Pero cualquier persona usuaria tiene cierto nivel de acceso que puede ser explotado en ese sentido. Así que hay que tener mucho cuidado con esas dos partes, ¿ok? Más, además de los propios sistemas informáticos compuestos por software y hardware. Eh, las vulnerabilidades como tales no tendrían por qué ser un problema si no estuvieran expuestas, ¿ok? Eh, pero si yo protejo completamente un sistema, entonces es inútil, no se podría utilizar. Un sistema tiene que ser viable porque tiene usuarios. Y en la medida que los usuarios utilizan un sistema, tienen que tener un método para usarlo. Entonces, todo eso son ya vectores para la exposición de esa vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Así que nunca piensen que, por ejemplo, no, es que yo como mi sistema no lo tengo conectado a Internet. Sí, porque yo tengo
un equipo que es un firewall que lo tiene aislado, tal. Bueno, sí está bien, no está, nadie desde Internet directamente va a poder entrar, pero a ese sistema directamente, pero indirectamente se podría, ¿verdad? Entrando a otro que sí esté expuesto, por ejemplo, o si el ataque viene desde la propia red donde está usándose el sistema por una persona que ha sido, como les digo, eventualmente chantajeada para dar el acceso. Así que no hay protección absoluta, en absoluto, nunca jamás. ¿Ok? Sigamos hablando de vulnerabilidades. Las más comunes. Vamos a hablar de lo más típico. Primero, que tú no tengas suficientes protecciones informáticas contra ataques externos e internos, o sea, equipos especializados para que no haya gente execrable, ¿verdad? Que intente entrar en tu sistema y destrozar las medidas de seguridad que tengas para acceder a tus datos, ¿verdad? También internamente, como les contaba, ¿verdad? No siempre el hecho de que todo lo malo está en Internet, no, no, no. Evidentemente la mayor parte de la maldad se encuentra por doquier, ¿verdad? Sobre todo con fines de explotación económica. Pero internamente también puede haber algunas motivaciones de venganza, no sé, de chantaje, que también pueden ser explotadas. Otro de las vulnerabilidades comunes es que no estén los sistemas suficientemente actualizados. Y no me refiero solo al sistema operativo de las computadoras que usamos para entrar o igual sistema operativo y base de datos del servidor. No, 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 no. Eso obviamente se da casi como que se tiene que dar por default, ¿verdad? Que todo eso tiene que estar absolutamente actualizado. No, no. Me refiero al propio sistema informático. ¿Ok? Ustedes saben que una aplicación informática es un montón de líneas de código que utilizan librerías. Bueno, pues esas aplicaciones se quedan obsoletas, ¿ok? No, no, no piensen que un sistema informático es para siempre. No, hay que estarlo actualizando. La librería X tiene determinadas vulnerabilidades, entonces tienes que quitar esa versión de la librería y actualizarla. El problema es quién lo hace. Cuando yo compro un software, pues tengo que estar pagando generalmente una licencia para que me incluya las actualizaciones, sobre todo los parches, así se llaman, parches de seguridad cuando de repente se descubra que hay algún tipo de vulnerabilidad, ¿verdad? Y los programadores o las programadoras de ese software pues la corrigen y publican un parche, una nueva versión del software y tú vas y lo actualizas. Es como, por ejemplo, ustedes ven que en los navegadores que utilizamos para entrar a Internet, se usan Chrome, se usan Firefox, Safari, el que sea, todo el rato están actualizándose, todo el bendito rato. Prácticamente cada 2 o 3 días hay una actualización del bendito navegador. ¿Por qué es por eso? Porque son herramientas absolutamente expuestas, ¿verdad? A visitar cualquier sitio y necesitan estar permanentemente actualizadas. Pero, pero esas son las aplicaciones más comunes. Cuando estamos hablando ya de herramientas informáticas hechas a medida, por ejemplo, un sistema de expediente clínico electrónico, alguien tiene que estar preocupándose de estar haciendo esas actualizaciones. Y suele pasar, y les voy a hablar por mi propia experiencia, que cuando tú estás asumiendo el desarrollo de informático general para una institución, la cantidad de trabajo que tienes que hacer de nuevos requerimientos eh, muy imperiosos, muy urgentes, de mucha relevancia para los tomadores de decisión, hacen que tu tiempo para poder mantener lo que ya tienes se reduzca muchísimo, por no decir completamente. Y entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que tú vas agregando más cosas, pero se te va quedando viejo el sistema o los sistemas en general. Entonces, eso puede ser una vulnerabilidad muy importante. Mm. Por supuesto, también puedes tener la aplicación con fallos. Eso pasa mucho. Y la gente se acostumbra a los errores y aplica la misma lógica, ¿verdad? Bueno, no tengo tiempo para corregir estos problemas porque es algo, en principio es irrelevante y me están apretando para que
haga más cosas, sí que lo dejo. Y de repente resulta que ese error que tenías, pues acaba siendo una vulnerabilidad que acaba explotando el sistema y exponiendo los datos, ¿no? Entonces, también en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado. Eh, Otra parte importante, y lo hemos mencionado anteriormente, cuando tenemos un proceso de atención y empezamos a implementar todas las etapas de ese proceso, de repente algunas de ellas pues no están suficientemente bien protegidas, ¿ok? Si tomaste en cuenta todo lo más importante, ¿verdad? Las políticas de acceso al sistema, que todos los equipos estén actualizados o con antivirus y demás. Pero luego a la hora de sacar datos del sistema informático, por ejemplo, un expediente clínico electrónico, pues resulta que como no te alcanzó la plata para implementar todo el sistema, pues en ni modo tenés que imprimir el expediente. Al final de cuentas, siempre acabaste imprimiendo algo, ¿verdad? Y entonces ese expediente pues siempre va viajando en un carrito, en unos folders que se pueden caer, que se pueden dañar, que se pueden perder. Ya estás teniendo vulnerabilidades ahí, ¿verdad? Y bueno, el otro punto más relevante es que normalmente tenemos que implementar las políticas mínimas de seguridad de acceso, ¿verdad? O sea, usuario, contraseña. eh, la contraseña no puede ser nunca jamás 1 2 3 4 5 6 o admin admin, cosas así, ¿verdad? Entonces tiene que aplicar una serie de políticas y de verificaciones en el sistema para que la gente no ponga no ponga contraseñas triviales, eh, que las contraseñas se expiren cada cierto tiempo, que no se utilicen contraseñas así nomás, que se puedan apuntar, sino que tú tengas que utilizar una llave, ¿verdad? Una llave de seguridad, generalmente tu llave pública, que es una parte de la firma electrónica o la firma digital para poder entrar a los sistemas. Eso da todavía más seguridad porque normalmente la firma electrónica tú no la vas a andar en el correo electrónico apuntada ni nada, sino que es un objeto, ¿verdad? Puede ser un chip, un carnet o un token que es como una USB. Y con eso vas y entras a los sistemas. Esos son políticas de seguridad que se pueden implementar, pero si no las tenés, entonces ya tienes una vulnerabilidad. ¿Ok? Y eso pues tienes que además hacer reciclaje o reiteración permanente cada 6 meses, cada año, de la aplicación de esas políticas para las personas que acaban de llegar. ¿Ok? Y por último, otra de las cosas que suelen pasar es que todos los sistemas deberían tener sus políticas de respaldo, pero muchas veces la gente se queda o a medias con esa política y solo saca un respaldo cuando se acuerda, o se queda únicamente sacando respaldos y no prueba que funcionan. Y de repente cuando llega la necesidad de restaurar el respaldo, empieza a haber problemas. ¿Ok? Hay un dicho un poco eh, que es como el gato de Schroeder, ¿verdad? Que no se sabe si existe o no existe. Pues un backup no existe hasta que no se demuestra que se restaure y funciona el sistema, ¿verdad? De Schrödinger. Entonces, eso es muy importante y normalmente en las políticas de respaldo tienen que incluir pruebas de restauración cada mes, cada 2 meses. Si no, esa política está fallando completamente, a pesar de que tú sepas que existe un proceso que está generando el respaldo todas las semanas o cada día. Muy bien, eso son vulnerabilidades. Ahora hablemos de amenazas. Las amenazas son aquellas maneras o elementos que permiten que las vulnerabilidades sean atacadas y que finalmente pues haya una afectación. ¿Ok? Normalmente pues va a haber ataques internos, externos, ¿verdad? Sobre todo en los internos por no cumplir con las políticas de seguridad, como pongo por ahí. Y bueno, pues a veces pasan cosas completamente inesperadas, ¿no? Como un incendio o un terremoto o una inundación. Cosas que son bastante frecuentes en nuestro entorno, ¿verdad? Vamos a ver algunas amenazas generales principales.
La primera, la más importante, pues las personas que a veces cometen errores de negligencia, ¿ok? Por ejemplo, meter USBs infectadas, eh, en sistemas pues con una vulnerabilidad en cuanto a la comprobación de las contraseñas, pues las personas van y ponen la misma contraseña que el nombre de usuario, o ponen su cumpleaños o el nombre de su hijo, cosas así, ¿verdad? O deciden que no renovarla, ¿verdad? Y hacen ahí como trucos para poner la misma contraseña o hacer una rueda, ¿verdad? Bueno, si me pide que no sea igual a las últimas tres, pues yo perdón, estoy reciclando las contraseñas, siempre las mismas, y cada 3 meses pues que pongo la de los 3 meses, tercer mes anterior y cosas así, ¿verdad? Entonces se cometen errores de negligencia. Lo más conocido, pues el malware, obviamente. Aquí aplica sobre todo los secuestros. eh, lo he comentado anteriormente, ¿verdad? Tiene una palabra, ransomware, que significa aplicación de secuestro. Y la idea del ransomware, que ustedes saben, lo que trata es de bloquear el acceso a los datos o al sistema, generalmente encriptando el disco duro. Y bueno, pues para desencriptarlo hace falta una llave que solamente el secuestrador la tiene. Y lo que hacen es pedirte pues un montón de dinero en criptomonedas, porque con la criptomoneda te permite hacer algunos mecanismos para que nadie pueda rastrear a dónde llegó. Ahí se dispersa, ¿verdad? Y bueno, eh, la idea es que pues tengas los sistemas suficientemente seguros como para que no te puedan instalar nada, pero aquí los usuarios son normalmente el vector, ¿verdad? A la hora de meter las aplicaciones como les contaba anteriormente. Eh, en nuestro entorno definitivamente lo delicado pues son los datos de los pacientes, pero estas personas sinvergüenzas que se dedican a esto van a por cualquier cosa en realidad. A ellos lo que les importa es que los sistemas sean de misión crítica. O sea, que puedan paralizar completamente una institución o una empresa, ¿verdad? No importa si son del sector salud, que como les decía, pues ahora está más atacado, pero también el sector energético, financiero, de todo, de todo. Se ha visto de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea obviamente es que no te ataquen por ahí y que no te secuestren nada. Y si lo hacen, pues tener un respaldo suficientemente actualizado como para poder botar absolutamente esa máquina infectada, resetearla por completo y partir del respaldo, ¿verdad? Respaldo limpio. No hay más remedio. Claro, eso es cuando ha sido una persona en la que inadvertidamente introdujo el ransomware. Si el problema no es de una persona que específicamente cometió esa negligencia, sino que es una vulnerabilidad propia del sistema operativo, por ejemplo, la cosa es muchísimo más difícil porque ahí ya todas las máquinas de tu plataforma, ¿verdad? De tu institución pueden haber sido, digamos, ya infectadas. Así que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de utilizar algunos sistemas operativos que son particularmente sensibles en ese sentido, ¿verdad? Otra de las amenazas que se dan, pues es el robo de la identidad. En este caso, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que se utiliza sobre todo últimamente, como ya muchas entidades financieras se vuelcan para minimizar la atención al público y tener una operación mucho más barata, pues a las aplicaciones celulares, ¿verdad? O al web banking, por ejemplo. Lo mismo pasa con la salud. Y si no, que nos lo digan, ¿verdad? No, mejor que los pacientes no lleguen a los establecimientos, mejor que ya utilicen la app Doctor SB. Pues qué fácil sería robar la identidad, ¿verdad? En ese aspecto. De repente alguien hace una app
parecida, ¿verdad? O similar, en vez de llamarla Doctor SB, la llama de RSB o algo así, y simula ser exactamente la misma aplicación, y va y entra con su usuario y su contraseña, y en realidad la aplicación falsa, pues no es más que una pasarela a la aplicación real, ¿verdad? Y simplemente lo que hace es robar el usuario la contraseña con algún propósito malévolo. Eso tiene mucho más sentido, como les digo, en el ámbito financiero, porque así te roban el usuario la contraseña del acceso al web banking y te inmediatamente empiezan a hacer transferencias o usar tu tarjeta de crédito y demás, como cuando te gemelean el SIM y todo eso. En el caso de la salud, pues es un poquito más enrevesadito, ¿verdad? O menos atractivo, pero puede pasar, sobre todo con este auge que tenemos ahora mismo de utilización de aplicaciones móviles para la atención de la salud. Así que cuidado con eso. Luego también, bueno, esto es un, un vocablo así un poquito florido, las amenazas persistentes avanzadas, pero a pesar de que tenga, es así un poco rimbombante el término, ¿verdad? Sí suele tener bastante uso porque lamentablemente, como les contaba anteriormente, las personas suelen ser los eslabones más débiles de la cadena. ¿Ok? Y entonces se utiliza ingeniería social para chantajear, sobornar a las personas que corresponda y que, bueno, pues a partir de esa persona que accede, perdón, voluntaria, voluntariamente o forzada o de manera forzada a dar su credencial o a dar el acceso, pues a partir de ahí se hace un robo de datos personales y de propiedad intelectual y demás. Y lo que pasa es que en ese sentido es muy difícil de detectar porque todo, salvo que quien esté atacando sea muy imprudente y utilice algún tipo de mecanismo ahí de extracción que sea muy evidente, ¿verdad? De que de repente genera mucha carga en el sistema porque está sacando muchos datos al mismo tiempo o algo así. Si son gente especialista en hacer este tipo de robos, lo van a hacer de tal manera de que la utilización de los sistemas no sea diferente o no sea detectable, ¿ok? Entonces, es muy difícil luchar contra eso. La única manera para poderte defender es que todas las personas pues estén adecuadamente capacitadas sobre los riesgos, ¿verdad? Que significa ceder tu usuario, tu contraseña y demás, y las consecuencias que puedes enfrentar, ¿verdad? Más que nada. ¿Aló? Por ahí escuché a Alice. La silencié. Creo que fue un errorcillo que activó el micrófono. Por último, la última amenaza que no se da tanto en la actualidad, pero que sí ha sido en algún momento de la historia una moda, pues son los ataques de denegación de servicio. A nosotros nos pasaba en tiempos, les estoy hablando 2013, 2012, la página web del ministerio de repente agarraban un agente y se ponía a atacarla. Y abrían un programita muy chiquitito, ¿verdad? Lo abrían con el navegador y lo que hacían era empezar a tirar a que abriera la página pues miles de veces por segundo, por minuto. Y entonces, claro, pues el servidor tiene unos recursos limitados y en ese momento, ¡pum!, se cae. Eso, eh, en el caso de que existiera en algunas de las aplicaciones que se utilizan actualmente en una red interna, podría pasar, ¿verdad? Que de repente internamente pues haya un ataque a un sistema que no esté expuesto a Internet. Pero ahí aplica mucho no la ley de ciberseguridad, sino la ley de delitos informáticos y conexos,
porque hay unos artículos especialmente dedicados para este tipo de ataques de denegación de servicio. Lo que provocan al final de cuentas es que, que el sistema no esté disponible, no se puede usar. Y bueno, pues hay una serie de multas de cárcel, ¿verdad? No de multas, sino de penas de cárcel para quienes saboteen el uso de sistemas de esta manera, ¿verdad? Ok, muy bien, hemos hablado de los dos componentes que sirven para construir un riesgo, ¿de acuerdo? Cuando combinamos la amenaza en la vulnerabilidad, entonces materializamos los riesgos y, bueno, pues tenemos que ver cómo los manejamos, básicamente. Tenemos que considerar dos estrategias diferentes. No tenemos sistemas invulnerables, siempre hay exposición a las vulnerabilidades por medio de amenazas y lo que tenemos que intentar es prevenir, como todo, ¿verdad? Tenemos que intentar prevenir, que es lo más barato, lo más conveniente, eh, que se materialice el riesgo. Y si ya ni modo, ya me atacaron y ya me expusieron y demás, bueno, pues entonces tengo que mitigar ese problema, ¿ok? Entonces vamos a hablar de prevención y vamos a hablar de mitigación de riesgos informáticos. Como les digo, pues igual que en la salud, lo mejor es prevenir, ¿verdad? Es lo que siempre te va a salir más barato y definitivamente lo que más le conviene tanto a la institución, a la empresa en la que se trabaja, como a sus usuarios y usuarias. De lo que se trata es, bueno, pues proteger que no aparezca esa catástrofe y que en todo caso, si llega a aparecer, la intensidad pues sea lo menor posible. Igual que se llaman antivirus, ¿verdad? O vacunas a las aplicaciones de antivirus, pues exactamente igual, mimetizando cómo funciona en la salud, ¿verdad? Lo más importante para prevenir es que periódicamente se realicen auditorías de ciberseguridad y eso se tiene que institucionalizar, tiene que reglamentar, ¿ok? La periodicidad de una auditoría de ciberseguridad depende mucho de la complejidad de la institución y de la, can- de lo, ¿cómo decir? De lo cruciales que sean los sistemas informáticos para el trabajo normal de la organización, ¿ok? Si tú tienes una organización absolutamente dependiente de un sistema informático, te va a tocar hacer una auditoría de ciberseguridad con una periodicidad no menor a un año. Si tus aplicaciones en realidad son accesorias y puedes seguir viviendo sin ellas hasta cierto punto, ¿verdad? Aunque con cierta incomodidad, pero sí, si no te detienen, pues entonces te lo puedes permitir con cada 2 años o así. Pero así como en estos tiempos que corren, ¿verdad? Mínimo, mínimo cada año. Incluso a veces 2 veces al año. ¿Ok? Para que una auditoría de ciberseguridad necesitamos varios ingredientes. Lo primero, necesitamos saber qué tenemos, ¿ok? En plan diagnóstico, pues qué bases de datos existen, qué aplicaciones, qué herramientas informáticas físicas utilizamos para acceder a los sistemas, ya sean computadoras personales, laptops, dispositivos móviles y dentro de ese escenario, ¿verdad? De esa construcción del escenario, pues tienes que poner encima de la mesa también la legislación que aplica, porque es parte importante, ¿verdad? Saber a qué te expones si hay un problema. Entonces, en este caso, pues sería la ley de ciberseguridad y sería la ley de delitos informáticos y conexos con sus reglamentos. Después de que tú tienes ya planteado ese panorama, ¿verdad? Pues entonces ya empiezas a indagar un poquito sobre qué hacer, cómo realizar alguna serie de, de estudios sobre las herramientas informáticas y cómo pueden ir mejorando. ¿Ok? Entonces, vas a entrevistarte con todos los administradores de los sistemas y vas a establecer, pues, una típica planificación, ¿verdad? De consultoría en la que vas a ir estudiando uno por uno y viendo todas sus características y
haciendo una propuesta para la mejora de cada una de esas herramientas. También una de las cosas que tienes que poner sobre es que al final tú tienes que tener una, digamos, un documento de cada vez que pase algo, que es lo que se llama una auditoría. Normalmente haces una auditoría forense, que ya a posteriori, ¿verdad? Tienes que tener ya definida la estructura de ese documento de auditoría forense, o sea, la plantilla, ¿de acuerdo? Para que luego a la hora de poder estudiar lo que sucedió y qué medidas se llevaron a cabo, pues no sea imposible, ¿verdad? Porque no lo entienda nadie, sino que se corresponda con un formato previamente acordado para que en las auditorías de ciberseguridad se pueda utilizar esa información. Es fundamental, obviamente, aprender de las cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, tanto las auditorías forenses con los informes de incidente y las recomendaciones tienen que tener ya una estructura pactada para que no se improvise nada. ¿Ok? Eso es una auditoría de ciberseguridad. Perdón. Ahora, ¿cómo nos protegemos de la materialización del riesgo por medio de una amenaza? Bueno, definitivamente, si hacemos auditorías de ciberseguridad y en las auditorías sale que tenemos problemas con este sistema porque se ha quedado viejito, con estas computadoras porque el sistema operativo también está desactualizado, con varios usuarios que no manifiestan no tener ni la más remota idea de qué deben hacer con sus contraseñas. Bueno, pues todos esos hallazgos de auditoría, pues tienen que tener un plan de aplicación y lo tienes que llevar a cabo, ¿verdad? Y tienes que poder demostrar que lo has hecho. Así que esa es la primera medida, un poco de cajón, pero es así, ¿verdad? O sea, para eso haces las auditorías, para que todas las observaciones o hallazgos los solventes. Luego, pues por supuesto, más allá de que tengas auditorías donde te vengan a corregir la plana, ¿verdad? Contarte costillas, pues lo mínimo es que tú hagas una buena gestión del acceso a los sistemas. Es lo que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Que la gente maneje bien su usuario y su contraseña, que expiren, que tengan una complejidad mínima, etcétera, etcétera. Otra cosa que también es importante es que todos los años, yo creo que depende mucho de lo grande, pequeña que sea la organización, pero al menos una vez al año todo el mundo tendría que recordar cómo debe trabajar de manera segura con sus herramientas informáticas. Y también conocer, como les decía anteriormente, a qué se expone si de repente pues comete algún tipo de error no involuntario, ¿verdad? Porque definitivamente no es gracioso, ¿verdad? Que se conviertan en cómplices de atacantes. También hay algunas herramientas informáticas, obviamente yo no les voy a entrar en mucho detalle sobre las características de esas herramientas, pero sí por lo menos cómo se denominan, ¿ok? Eh, lo primero, pues son esas herramientas que sirven para aislar las redes internas o los sistemas internos de Internet. Eso se llama firewalls, ¿ok? Hay firewalls que son gratuitos, libres, modestos, ¿verdad? No tienen muchas funcionalidades, pero sí lo básico. Y otras herramientas que son súper sofisticadas, carísimas, y todo va a depender del poder adquisitivo que tengas, ¿verdad? El presupuesto. Pero mínimo, mínimo, tu organización siempre va a tener un firewall que controle lo que entra desde Internet a la organización y también lo que sale, ¿ok? Segunda herramienta que es muy conocida por todos y todas, pues los antivirus, ¿verdad? Hay sistemas operativos que necesitan antivirus, hay otros sistemas operativos que no los necesitan. Mi recomendación enfática es que procuren utilizar sistemas operativos que no necesiten antivirus, ¿ok? Y entonces ahí cabe abrir una bifurcación. ¿Cuáles son esos sistemas operativos que no necesitan antivirus? Bueno, pues hay dos sistemas operativos fundamentalmente desde el punto de vista de uso general que no necesitan antivirus.
Mac OS X y Linux. ¿Ok? Pero claro, Mac OS X es un sistema operativo o iOS, ¿verdad? Que es la versión para móviles, eh, que requiere pagar una cantidad relevante de dinero a Apple. Eh, si tienen la posibilidad de hacer ese tipo de inversión, bueno, pues son máquinas muy buenas que les van a durar la vida entera, ¿verdad? Pero los sistemas operativos, que son también muy buenos y no necesitan antivirus, tienen un pequeño problema de obsolescencia programada. Y es que Apple va a querer, en alguna medida, ver cómo les cobra a ustedes diferentes cosas. ¿Ok? Apple es un sacaplatas terrible. La otra opción en la otra rama es usar Linux, que son sistemas operativos libres en principio gratuitos, pero en ese caso sí tienen que tener eventualmente algún acompañamiento de personas que sepan administrar bien los sistemas operativos Linux. ¿Ok? Si se quedan con sistemas operativos conocidos o más conocidos, los de Microsoft, Windows y demás, bueno, pues igual ahí les va a tocar invertir plata en antivirus y también en gente que administre bien la plataforma de Windows. ¿Ok? Y ahora además se está complicando un poquito más todavía con Microsoft porque está metiendo todo inteligencia artificial hasta por la última coma del sistema operativo. Ya todo es Copilot y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, mi recomendación muy vehemente es huir en la medida de lo posible de cualquier tipo de uso de sistemas operativos de Microsoft, porque toda esa estrategia de análisis de inteligencia artificial y demás probablemente va a venir acompañada de muchísimas vulnerabilidades. Y como siempre, Microsoft no la reconoce. Y si ustedes leen la letra pequeña de los acuerdos de confidencialidad y los acuerdos de usuario final, que es ese típico texto enorme que uno le da siguiente, 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 ¿verdad? Pues ahí aparece siempre en todos los productos de Microsoft que ellos nunca jamás se van a hacer cargo de cualquier daño y viene ahí, lo pueden leer. Ellos no son responsables, no se hacen responsables de cualquier pérdida o daño que usted tenga por una vulnerabilidad que el sistema operativo o la aplicación, por ejemplo, un gestor de base de datos, tenga. Ni siquiera se hacen responsables, eso está literalmente en ese texto, aunque ellos supieran a priori que ya lo que le estaban entregando a usted tenía esa vulnerabilidad. ¿Ok? O sea, no se hacen cargo en absoluto de nada. No, no vaya usted a ir a reclamarles ni nada de eso, porque no se van a hacer cargo. Por eso yo les recomiendo que intenten evitarlos hasta donde sea posible. ¿Qué cosas más pueden hacer? Bueno, pues utilizar infraestructura de llave pública. Les contaba, pues que es un mecanismo que se puede utilizar, llave pública, llave privada, para poder entrar a los sistemas de información. ¿Ok? Eh, y que la firma o la llave que usted va a usar, pues no sea algo, eh, digamos, digital desde el punto de vista que esté por ahí, ¿verdad? En Internet, sino que usted lo tenga físicamente en el teléfono móvil que usted utiliza, en una USB o en un carnet, ¿verdad? Por ejemplo, en España la firma digital está en el Documento Nacional de Identidad, en un chip, ¿ok? Todavía no lo tenemos así en El Salvador, pero es bastante efectivo. Aquí en Costa Rica, pues la firma digital se puede tener o en el celular, en una aplicación que tienes que instalar y no sé qué y no sé cuántos, o bien en una tarjetita con un lector. Y eso se puede utilizar para entrar a los sistemas. Eso es muy seguro, eso es de lo mejor que se puede tener para poder tener seguridad en el acceso. Otras cosas que se pueden tener, bueno, pues herramientas de detección y respuestas, los MDRs, así se llaman. Y sobre todo la conformación de un equipo responsable, ¿ok? Security Operations Center, SOC. Siempre es importante, sobre todo cuando uno tiene bueno, y ahora con la ley de ciberseguridad más, ¿verdad? Y le está diciendo que usted tiene que determinar una área que sea la responsable de activarse cuando tengas un problema de ciberseguridad. Bueno, pues ese sería el SOC. Generalmente va a ser el departamento de informática, departamento de TI, dirección de TI, bla, 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 bla. Pero dentro de ese conjunto de personas, pues
algunas de ellas van a ser las responsables de atender cualquier tema de ciberseguridad. Otra de las cosas que se puede hacer son chequeos de penetración, o sea, pagarle a alguien experto, experta, para que haga de malo, ¿ok? Eso se llaman ataques white hat, de sombrero blanco. Y entonces te hacen todo lo posible para intentar vulnerarte el sistema, ¿verdad? Para intentar entrar. Si se descubre alguna vulnerabilidad explotable, ¿verdad? Pues entonces el informe del chequeo de penetración pues te dice, mira, tienes una vulnerabilidad en tal sistema por utilizar tal librería vieja o porque no compruebas suficientemente bien eh, que no te metan ahí código cuando tú pones el usuario, por ejemplo, cosas así. Normalmente pues eso es parte también de los informes de auditoría. Es conveniente hacerlo como parte de la auditoría de ciberseguridad, definitivamente. Y bueno, pues el entrenamiento del personal, ¿ok? Siempre vamos a hacer ese tipo de, no solamente un plan de concientización, que eso es como por defecto, sino que a los usuarios hay que capacitarlos para que no tengan ningún tipo de duda a la hora de llevar a cabo sus tareas de manera segura, ¿ok? Por ejemplo, cómo utilizar bien su astucia, porque es una cuestión también de entrenar la inteligencia humana a la hora de identificar sitios que parecen ser una cosa pero no lo son. O a la hora de abrir el correo electrónico y tener un poquito de malicia a la hora de identificar algunos adjuntos y demás. O cuando utilizamos WhatsApp o cualquier tipo de mensajería, eh, cosas que te pueden enviar y que eventualmente parecen ser de personas que tú conoces, pero, o sea, tener siempre así como un poquito de la mosca detrás de la oreja. Y eso se entrena, ¿ok? Entonces, mínimo también una vez al año, una vez cada 2 años, las personas necesitan tener una pequeña capacitación para estar actualizadas de qué es lo que suele estar pasando en el mundo, ¿verdad? Cuáles son las maneras más fáciles de intentar engañarte y así evitar riesgos. Muy bien, hemos hablado de prevención, pero a veces las cosas pasan, ¿ok? Y en ese sentido, pues tenemos que tomar algún tipo de acción para corregir en la medida de lo posible la situación. De lo que se trata es de reducir hasta donde se puede, ¿verdad? El impacto que puedas tener del desastre. Y ahí, pues lo más importante es que tú ya tengas premeditado lo que se llama plan de recuperación ante desastres. Y tiene una nomenclatura, un- una abreviatura de RP o Disaster Recovery Plan. ¿Qué tiene el plan de recuperación? Primero, cómo vas a trabajar en ausencia de un sistema, sobre todo los sistemas de misión crítica. ¿Ok? En el caso de un expediente clínico electrónico, pues si vas a trabajar con el papel, dónde está ese papel, a quién se lo tienes que pedir, qué características tiene, qué va a pasar con todo lo que tú escribas en papel cuando vuelva el sistema a estar activo. ¿Ok? Entonces tú vas a analizar cómo vas a solventar no tener un sistema en producción y cómo vas a volver al sistema de producción sin perder nada de lo que hiciste sin el sistema. ¿Ok? Entonces esto es parte del plan de recuperación de desastres. Luego, el plan de recuperación y desastres tiene que tener una política de respaldo y recuperación, como les comentaba anteriormente. No es solo una cuestión de que tú tengas la seguridad de que se están haciendo los respaldos todas las semanas, sino también de que verifiques con cierta frecuencia que los respaldos efectivamente restauran todos los datos y la funcionalidad del sistema. ¿Ok? Para eso vas a definir cuál es el alcance, es decir, qué sistemas vas a respaldar, cada cuánto lo vas a hacer, qué necesitas, si necesitas un espacio muy grande, ¿verdad? Porque tienes muchos datos, si vas a necesitar un servidor especialmente dedicado para eso, porque hacer un respaldo es algo que computacionalmente es costoso por la compresión y demás. Entonces todo eso lo vas a definir en el alcance de la política. Vas a hacer los procedimientos completamente
no pensar, ¿ok? Todo, sobre todo cuando tienes un desastre, que has perdido información o el que te han secuestrado un sistema, se pueden ustedes imaginar el nivel de estrés, ¿ok? O sea, es lo peor que le puede pasar a un ingeniero, a un ingeniero informático, eh, es esto. Y obviamente, pues las vueltas que tú le das a tu vida son tremendas, ¿verdad? Que te van a echar, que te van a multar, que va a pasar, que, en fin, todo, ¿verdad? Entonces, te puedes desenfocar, y puedes cometer errores peores por la precipitación, por la aflicción, que los que ya tenés, ¿ok? Yo he visto fracasos aumentados por ese ímpetu, ¿verdad? O ese desasosiego que tenés en plena crisis, eh, y de repente, pues, que a lo mejor estaba el respaldo ahí listo para usarlo y la persona por nervios, por presión o lo que sea, pues va y borra el respaldo a cosas como esas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar cualquier tipo digamos, de agravamiento de la situación? Pues cómo debes actuar no debe estar sujeto a la inventiva o a la improvisación de las personas responsables, sino que tienen que estar previamente escritos todos los pasos a paso que tienes que seguir. Ah, bueno, tenemos que restaurar el tal sistema. Pues yo tengo un documento con sus chequecitos, ¿verdad? Primero saco el respaldo de tal sitio, busco el último respaldo. Segundo, lo muevo a tal computadora. Tercero, lo descomprimo y hago esto. Luego pruebo que efectivamente se descomprimió y que está tal archivo con tales datos, no sé qué. Todo paso a paso, paso a paso. No pensar, no debes pensar, solo debes hacer lo que tienes que hacer y lo que está escrito. Y eso obviamente antes de que se convierta en el plan de recuperación de desastres, pues lo vas a probar, ¿sí? Entonces, ese checklist o ese paso a paso es una guía que ya está más que probada para que el día que suceda lo peor, tú te dejes llevar por la guía y punto. ¿Ok? Eso es súper crítico. Y eso lo vas a hacer cada cierto tiempo. Lo vas a probar, vas a revisar, le vas a dar vueltas y vueltas, de manera rutinaria. ¿Ok? La otra opción que se tiene para mitigar, a mí no me gusta, pero la verdad se usa mucho y la gestión actual la ha usado muchísimo, y es una política de control de daños. Y esa política de control de daños en general puede ser, pues no doy información sobre lo que ha pasado. Ya, simplemente. Y ya. No le puedes tener a los periodistas ahí en la puerta diciendo cómo es posible que el sistema X no esté disponible, qué es lo que está pasando, informe a la población, que no sé qué. Y vos simplemente pones cara de póker y lo mandas a otro lado, al periodista o lo que sea, y ya. Y como pues, te protegen, lo que sea, pues ahí está, estupendo, ¿verdad? Entonces puede pasar eso, que simplemente la mejor política sea ignorar lo que está sucediendo y para que te dejen en paz. Hay otra política, también un poquito más positiva, en mi opinión, y es ser honesto y decirle a la gente, mira, hemos recibido un ataque así, nos están pidiendo tanta plata, no vamos a pagar ni un centavo, o sí lo vamos a pagar, y ser meridianamente claro. Ahora, ahí los estrategas de la comunicación institucional, sin duda alguna, van a hacer la valoración, depende mucho del contexto, ¿verdad? Hay países donde la honestidad es como algo absolutamente primordial, y, y que no te agarren ocultando o mintiendo. Eso va a llevarte a la ruina para el resto de tus días. Eso se suele dar mucho en Europa, más del ámbito anglosajón y demás, donde eso se tiene como muy a gala, ¿verdad? En otros ámbitos, todo lo contrario, ¿sí? Si tú vas y dices que tu sistema tenía una vulnerabilidad y que la estás investigando y que ha pasado esto, esto y esto, en ese momento tú mismo te estás poniendo la soga al cuello.
y entonces prefieren la estrategia de mitigación o de política de control es mejor no decir nada. Sí. En fin, eh, todo eso es lo que yo les tenía que contar, pero bueno, aquí tenemos una participación de una persona que es especialista, realmente especialista en ciberseguridad. Yo soy conocedor de ciberseguridad porque obviamente pues me toca, pero no soy un especialista ni mucho menos. Entonces les voy a compartir un pequeño video de unos 10-15 minutitos de este compañero que se llama Carlos Artiga, que lo dio en el marco de la Recaínsa. Tristemente, bueno, un saludo a la gente de la Recaínsa si en algún momento ven este video. Ya en este momento no he tenido un pequeño problemilla ahí esta red, pero bueno, organizaban unos eventos estupendos y este es parte de ellos. Solo necesito que me confirmen que escuchan. Yo quisiera aprovechar este espacio ¿Escuchan bien? para poder unir todos los conceptos que vimos en las presentaciones anteriores y comentar por qué la importancia de estos temas, ¿verdad? Está bien. Va. Recapitulando un poquito, la seguridad de la información, ya como tal, es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que nos ayudan a proteger la información. Esto normalmente antes se le llamaba la triada de CIA, no tiene nada que ver con la agencia de seguridad, sino que tiene que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El objetivo de que nosotros pongamos tantos niveles de seguridad, cuestiones técnicas, cuestiones administrativas que nos hablan muchos estándares como HIPAA y otros como HITECH y HITRUST, eh, es realmente proteger registros electrónicos, registros médicos, información personal del paciente, que todo esto en conjunto hace una categoría de información que se llama información protegida o PHI, Protected Health Information. Hablando un poquito sobre lo que es en sí la identidad digital, ¿sí? Eh, Nosotros escuchamos mucho ahorita de autenticaciones, una contraseña, un password, muchas cosas que involucran la identidad digital. La identidad digital no únicamente está en decir mi contraseña y mi usuario o mi token está en un sistema, sino que también es mi información. Por ejemplo, mi nombre, mi edad, mi peso, mi género, medicamentos que tomo, mis registros hospitalarios, mis pólizas de seguro, etcétera. Todo esto hace un conjunto de datos que en conjunto ellos pueden identificar a una persona desde el punto de vista ya sea personal como desde el punto de vista clínico. A todo esto nosotros le llamamos la identidad clínica digital. No únicamente existe en un sistema, y fue por eso que puse esta imagen en la diapositiva. Nosotros tenemos acceso a relojes inteligentes, a celulares, a diferentes tipos de servicios en el día a día que en conjunto van guardando datos de una persona y en especial datos biométricos, datos de salud y muchos otros datos de posicionamiento en el tiempo y cuestiones así. Entonces, en conjunto, todo eso hace la identidad digital de una persona. Y es muy importante saber que cuando nosotros vamos a proteger la identidad de las personas, estamos protegiendo tanto la información que los puede a ellos identificar, que al final todo empieza desde el paciente. Un servicio que llevo hospitalario, un servicio que llevo de un seguro médico, todo eso al final es información que viene de una persona. Regresando un poquito al esquema que nos mostró Maciel anteriormente, de un flujo de autenticación de un aplicativo, digámoslo así, un sistema de salud digital, involucra al menos estos pasos. Y son pasos que también conllevan muchos riesgos. Por ejemplo, Edgar nos habló anteriormente de la parte de la verificación de los SMS, ¿sí? Hay muchos riesgos involucrados en SMS. Por ejemplo, la clonación de SIM cards o, por ejemplo, si yo dejo mi celular a la mano a alguien más, si alguien más puede ver mis mensajes de texto, entonces posiblemente eso vaya a ser una brecha de seguridad a mi sistema que está autenticando, ¿sí? Al final todo esto, hablamos de que si llega esto a un dispositivo móvil, un dispositivo, un laptop o algo,
Y estos no tienen políticas de seguridad. Estos cuentan con, por ejemplo, con software pirata. Por ahí escuchamos un jailbreak, que es básicamente piratear, como se le llaman en buena jerga, un dispositivo móvil. Son riesgos que vamos añadiendo nosotros a todo a este flujo de autenticación, ¿sí? Em, Hablando un poquito de los riesgos de seguridad, desde el principio de la presentación vimos con Daniel de que hay muchos riesgos que están ligados a toda la parte de la identidad digital. Y precisamente estas son unas estadísticas de la HIMSS, donde ellos nos muestran cuáles son los dos primeros principales tipos de ataques y van muy relacionados uno con el otro. Uno es el phishing, que normalmente se le llama ahora phishing pescar. Es básicamente enviar un correo, enviar un mensaje de texto y esperar que esta persona caiga en un juego, en un engaño. Y el segundo es el ransomware como tal, que es el secuestro de datos, como se le llama en español, que no es nada más que tomar la información de un equipo, de una persona, hacer esta información inaccesible y cobrar un rescate por esa información, por devolver esa información. ¿Sí? Hay muchísimos más riesgos que podemos ver en el sector salud. Por ejemplo, podemos ver ataques de ingeniería social, podemos ver ataques como tal directo a los sitios o a las aplicaciones web, y disponibilidad de servicios, pérdidas de equipos, pérdidas o robo de información también. Y algo muy importante que casi nadie menciona, pero que es muy importante y la tendencia ahora se está reflejando, es en la cadena en el supply chain, en la cadena de suministro, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ocupamos de decir, bueno, voy a proteger yo esta base de datos, voy a proteger yo mi sistema, voy a proteger yo con una contraseña, pero muchas veces nosotros esa información la compartimos con un tercero. Y ese es el caso que tienen muchos de los aplicativos de identidad digital. Muchos sistemas hospitalarios de seguros comparten información entre ellos. Y aquí se vuelve una extensión de la responsabilidad para poder asegurar la privacidad, la confidencialidad y la integridad de los datos. Vámonos un poquito a casos de la vida real ya, realmente si esto está pasando o no. Hemos visto durante los últimos años de que los hospitales han sido objeto de ransomware, de ataques de secuestro de datos. Según informa el gobierno de los Estados Unidos en algún momento diciendo que estos ataques vienen de Corea del Norte, ¿sí? Eso es algo súper famoso que pasó en los últimos 2 años y que esto ha tenido repercusiones incluso monetarias al sistema de salud de los Estados Unidos. Pero vemos que no únicamente estamos hablando de un aspecto financiero cuando decimos que puede haber un impacto en, en los ataques de seguridad hacia los sistemas de salud. Vemos que también pueden cobrar vidas, ¿verdad? En este caso fue muy famoso también. Un hospital fue demandado debido a que un bebé no pudo obtener la atención médica debido a que los sistemas de salud estaban infectados con ransomware. Básicamente no estaban disponibles estos sistemas para poder brindar la atención en emergencias a una persona. En este caso, pues fue algo de lo más impactante que he visto yo. Cómo puede un sistema o un ataque de ciberseguridad cobrar incluso la vida de una persona. Por ahí mencionaron el caso de Costa Rica, ¿sí? En el caso de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica estuvo también informando sobre ataques completamente que se hicieron de ransomware a toda su infraestructura de gobierno, sistemas de comunicación, sistemas de salud, que fueron también muy afectados ellos en este plazo de tiempo, donde muchos de los sistemas fueron también no disponibles por un cierto tiempo.
Hablando un poquito de lo que es ransomware, dónde está pasando y todo, yo los invito a ustedes a poder ver mapas también interactivos donde nosotros podemos ver incluso en tiempo real cómo y dónde se están efectuando ataques de ransomware al sistema de salud específicamente. Esto es algo súper interesante. Con un mapa podemos nosotros ver, por ejemplo, dónde se están haciendo estos tipos de ataques, qué repercusiones se están teniendo, si se está pagando un ransomware, por ejemplo, y qué cantidad se está pagando. Y esto es bien importante porque, perdón, regresando aquí, eh, esto genera un impacto no únicamente monetario, como ya lo dije, sino que también puede cobrar la vida a una persona. Estamos hablando que la información es valiosa, especialmente la información de salud, que no únicamente incluye, digámoslo así, la información de un paciente, sino que un paciente también tiene que pagar por sus servicios. Entonces estamos hablando que también hay una cadena ahí entre mi información privada, mi información médica y también mi información con la que yo estoy financiera, básicamente. Entonces podemos ver qué impacto pueden tener este tipo de ataques de seguridad a la identidad digital. Podemos ver indisponibilidad de servicios, ese es uno de los principales. Podemos ver información que puede ser robada o puede ser también divulgada. Podemos ver pérdidas monetarias, podemos ver pérdidas humanas y podemos ver incluso la destrucción de sistemas en algunas formas, donde, por ejemplo, algunas agencias no han querido pagar el rescate del ransomware y básicamente la información se queda perdida, ¿verdad? Para cerrar un poquito esta charla, hemos hablado mucho de cómo funcionan los sistemas de salud, hemos hablado también de qué es la identidad digital. Eh, Hemos visto también algunas recomendaciones y yo quisiera cerrar con este tema y es qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad para poder protegernos. Eh, lo primero, los ataques tanto de phishing como de ransomware vienen muchas veces por mensajes de texto, por correos o llamadas de voz incluso. Que nosotros siempre estemos atentos y podamos verificar realmente la identidad de las personas que nos están escribiendo o nos están llamando. En el tema de actualizaciones de seguridad, yo he visto, por ejemplo, muchas veces, ahorita que vi el caso de la máquina de resonancia magnética que estaban mencionando anteriormente, he visto que muchos de estos equipos muchas veces se conectan a computadores que bajan esta información, descargan esta información, y estos computadores no tienen un sistema de antivirus, o están corriendo un Windows XP, o están corriendo ya sistemas operativos que ya son muy obsoletos. Y esto permite que estos equipos sean blancos súper fáciles de ataques de cibernéticos, ¿verdad? El tercero, siempre usar software antivirus. En el workshop del año pasado, nosotros dimos como unas claves para poder ver cuál es el antivirus que mejor se adapta a mi necesidad, tanto corporativamente como personalmente. Y por último, creo que esta es una alerta de spoiler por el siguiente taller que tenemos interactivo de ciberseguridad. Cómo poder nosotros implementar un framework Zero Trust o cero confianza, donde básicamente nosotros decimos, vamos a desconfiar de todo y vamos a dar el acceso únicamente a lo que sea necesario. Y esto se explica en varias capas, por ejemplo, en la parte de identidad, ¿verdad? Donde yo puedo tener autenticaciones biométricas por tokens, por incluso pues contraseñas y usuarios, ¿verdad? El nivel de los dispositivos, de los endpoints, en los puntos, ya en los equipos de los usuarios finales, eh, básicamente donde se tienen que aplicar políticas de acceso, políticas de contraseña, políticas de actualización de antivirus, políticas de actualización del sistema operativo, etcétera. Al nivel de la data, aquí directamente es quién y por qué tiene que tener acceso a la información, que es de la parte más crítica de un framework de este tipo. En la parte de aplicativos, igual, no todas las personas o no todas las entidades deberían de tener acceso a todos los datos de salud, sino que esto debe ser restringido
Y como mencionaron en la presentación anterior, si en caso alguien tiene un acceso no autorizado a mi información, que el impacto de esto sea mínimo, con información que sea, digamos, pública o que sea que no tenga tanto valor. En el nivel de infraestructura, al final los aplicativos, las páginas web, las aplicaciones móviles, todas este tipo de sistemas de información corren sobre una infraestructura, ya sea sobre un teléfono móvil, sobre un servidor web, sobre un computador, etcétera. Esta infraestructura también debe tener ciertos parámetros de seguridad para poder asegurar la privacidad de la identidad digital. Y también debe ser accesible únicamente a las personas que deberían de. Y por último, los sistemas están interconectados. Esas son una de las grandes ventajas y algo lo que ha disparado digámoslo así, la informática en salud últimamente, que los sistemas ya pueden estar interconectados y la interconexión o el intercambio de información puede ser muy ágil ahora, muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y también a nivel de la red, también nosotros debemos de implementar ciertas medidas de seguridad técnicas que puedan ayudar a reducir intrusiones en nuestro sistema. Muy bien. Eso es lo que nos dice un especialista, más o menos ya más aterrizado todavía. Terminar la presentación del día de hoy eh, con esta diapositiva. Eh, como les he expuesto, normalmente los sistemas de información en salud, pues los eslabones más débiles suelen ser las personas usuarias, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que en una cadena, pues es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Entonces, el entrenamiento, el acompañamiento que le podamos dar a todos los usuarios y usuarias definitivamente es lo primordial, ¿ok? Donde vamos a evitar mayores riesgos materializados atendiendo esa característica que eventualmente podemos tener con las personas. Em, en cualquier caso, siempre nos va a tocar pues hacer las inversiones que necesitemos, ¿verdad? En software, en hardware, es para poder tener los respaldos, para poder tener las defensas mínimas, sobre todo de ataques externos. Em, pero definitivamente donde nos va a rendir más el esfuerzo o la inversión es con la gente, ¿verdad? Que utiliza la herramienta o incluso también con quienes la administran, que también pueden ser sujetos de algún tipo de chantaje y demás. Y bien, pues eso sería todo. Eh, ajá. Y aquí terminamos con el modulito de gerencia de la transformación digital en salud. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre todo esto que hemos estado viendo. Con muchísimo gusto podemos resolver. ¿Alguna duda, comentario, consulta? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy interesante la clase. Es algo Bien, que es interesante conocerlo porque no sabemos a los riesgos que estamos expuestos hoy en día con la tecnología. sí, son herramientas Gracias. muy útiles, pero también con complicaciones asociadas. Con mucho gusto. Bueno, pues voy a terminar la grabación y me quedo acá con las personas que quieran hacerme alguna pregunta sobre la tarea de GIS 2 y así les ayudo para que la puedan completar. ¿Ok?